Hoy nos encontramos con el señor Juan Gabriel Reyes, es presidente y CEO de Nestlé Centroamérica. Bienvenido a este espacio, señor Reyes. Buenos días, Yolanda. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo en esta mañana. La situación en la que nos encontramos, quisiera decirle, nos ha puesto una presión adicional en todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria. Hemos visto, por ejemplo, que la FAO ha adelantado sus pronósticos de escasez de alimentos en el mundo. Ustedes que participan en este sector, quisiera que me comentaran cómo ven los pronósticos respecto a la seguridad alimentaria de Centroamérica y cómo el coronavirus nos ha afectado. Sí, una pregunta súper interesante para nosotros, pues que estamos presentes en esta industria agroindustrial y alimentaria desde hace más de 80 años en Panamá. Un poco para hacerte historia, nosotros llegamos a este sector de Natá, donde hoy en día tenemos toda la producción láctea nuestra, y en Los Santos, donde tenemos la producción de derivados de tomate. Llegamos hace casi 80 años y ese era un sector netamente agrícola, de muy baja productividad, y transformamos ese sector a todo lo de la industria lechera. Yo creo que podríamos decir que Nestlé fue el pionero de la industria lechera en Panamá. Entonces, como tú bien dices, creo que nosotros hemos aportado mucho y tenemos mucho que comentar a ese respecto. Es interesante entender primero un poco la dinámica de la agroindustria en Panamá. En Panamá el sector agroindustrial hoy en día es el 9% del empleo, y yo me atrevería a decir que es mucho más relevante que cualquier otro, porque ese 9% del empleo está todo en zona rural. Cuando uno mira los niveles de desempleo de la zona rural y cómo es la concentración del empleo que está más volcado hacia las ciudades, y ni hablemos de la ciudad de Panamá, que es donde podríamos definir, es el destination point de toda persona que quiere buscar un futuro, busca cómo migrar a esa ciudad de Panamá. Pero entonces ese 9% del empleo es tremendamente importante. Es el 5% de la producción total del país, que no deja de ser relevante. Y un dato bien importante, nosotros que siempre nos consideramos que es complicada la exportación por ser un país caro, el 19% de las exportaciones del país vienen del sector agroindustrial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es tremendamente importante entenderlo, que para el país en esta situación actual, el cuidado del campo tiene una relevancia mucho más importante, porque ese sector, en la medida en que no podamos mantenerlo activo de la manera que queremos, va a generar problemas mucho más contundentes desde el punto de vista de desempleo y desde el punto de vista anímico, ¿no? Porque si es un sector que ya de por sí siempre ha estado en esa situación en la cual la gente no sabe si quedarse o no quedarse, con muchos subsidios del gobierno, que son subsidios que al final, pues lo único que hacen es extender esa improductividad, porque uno de los temas que tiene ese sector, y lo que hace falta para desarrollarlo, es tener mucha mayor industria, mucha mayor unión, mucho más cooperativa. Si uno ve Costa Rica, por ejemplo, en el sector lechero, nos lleva años luz a nosotros desarrollando el cooperativismo. Mayor tecnología y maquinaria, esos son temas que faltan. Transformación a productos de valor agregado. Nosotros producimos por ejemplo, hay muy buena cantidad de fruta que se exporta hoy en día desde Panamá, se exporta a Europa, a Estados Unidos, pero nos falta pues poder transformarlo, que es parte de lo que nosotros hacemos con la leche, ¿no? Pero nos gustaría que hubiera un sector mucho más desarrollado en eso. Y obviamente una mayor simplificación de los trámites. Entonces, toda esa dinámica hoy en día la puse como contexto solo para que los oyentes entiendan que el sector agroindustrial es tremendamente importante para el país. Eh, ¿Qué nos está sucediendo? Y obviamente lo que está sucediendo hoy ya lo hemos empezado a ver, y es que el coronavirus la pandemia genera pues restricciones de movilidad de mercancías, de personal, y ya hemos visto una cantidad de producción que se está quedando
en las zonas de producción, que ha habido dificultades para transportarlas a las ciudades y empieza en ese sector que es un sector que está siempre, podríamos decir, en el límite de la subsistencia con algunos productores, pues cuando uno tiene que botar la cosecha de 2, 3 meses o tiene que botar la leche de 15 días, eso inmediatamente genera un colapso acelerado del sector agroindustrial. Entonces, eso es lo que ha generado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos 1.000 queseros, 1.000 productores de leche grado C, que ustedes saben, la leche grado A es la que va directamente a leche líquida de mayor pureza. Nosotros transformamos leche grado C, que es usualmente de un ganadero menos especializado, de un ganadero de más ganadería de subsistencia, de poca intensidad de vacas, pero esa leche la transformamos con proceso, cuando uno hace la leche evaporada, cuando hacemos quesos, cuando hacemos leche condensada en la fábrica de Natá, por los altos niveles de temperatura de esterilización, es una leche que se puede perfectamente utilizar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, desde que empezó el coronavirus? Mucha leche de grado C es la leche que va a queseros de zonas rurales que venden en los mercados de los pueblos. Hoy en día hemos tenido que absorber más o menos unos 250 productores de leche que ya no le han podido vender a los queseros porque se imagina usted, Yolanda, que ese quesero que trabaja en una zona rural, pues tiene un negocio muy incipiente, un negocio con muy poco capital de trabajo, y cuando se bloquearon las carreteras o se contaminó uno de sus trabajadores o se contaminó él mismo, porque muchos son industrias familiares, pues no pudieron ir a trabajar y esa leche ya no la pueden absorber. Entonces, nosotros estamos hoy en día trabajando a 3 turnos, a full en la fábrica como nunca, estamos absorbiendo esa mayor cantidad de leche y que adicionalmente se junta porque ahora empieza el pico de mayor producción de leche. Cuando empiezan las lluvias empieza a subir la cantidad de leche y siempre el país alrededor del mes de agosto, septiembre, es cuando tiene excesos de leche que toda la industria y los queseros tratamos de absorber y después vuelve y baja en el verano y ya hay deficiencia que se compensa con importación de leche en polvo. Entonces, ha sido un poco la dinámica de eso y la importancia de mantener el sector agroindustrial productivo porque tiene unos efectos de rebote en la población gigantescos, ¿no? Usted mencionó que se está quedando producción en las zonas rurales. Teniendo un cargo regional, quisiera que me dijera, además del tema de la leche en Panamá, si conocen de otros productos que se están quedando en las zonas rurales precisamente por las dificultades que usted acaba de mencionar y también cuál es esa realidad para Centroamérica. Sí, importantísimo extenderlo a nivel centroamericano. Mira, yo creo que hay mucho relacionado con frutas y verduras que se ha visto en las noticias que se han quedado bloqueados por movimiento o por falta de demanda. Acuérdate que muchos de los mercados públicos han estado cerrados. Lo que ha funcionado operativamente han sido más los supermercados. Los supermercados han concentrado mucho más la demanda y han capturado esa venta, pero los mercados públicos, que siempre han sido en la zona de ciudades pequeñas tremendamente importantes, son los que más han sufrido. Entonces, ha sido más frutas, verduras y efectivamente algo de leche lo que ha sufrido en este proceso. En el tema centroamericano es bien importante porque yo me quiero un poco dirigir hacia ahí la conversación, porque cuando hablamos del tema local, perfecto, en el tema local lo podemos manejar, pero estos 6 países centroamericanos, con todas sus legislaciones, con algunas exenciones de impuestos que existen entre los países, más en toda la parte norte de la zona centroamericana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, tienen ciertos beneficios arancelarios. Ya con la firma de los tratados que ha firmado Panamá, ya hay muchos desescalamiento de hoy en día que van hacia futuro en todo lo que es leches. Por ejemplo, Costa Rica va a tener arancel cero muy pronto.
Y eso yo creo que tiene de positivo que nosotros tenemos que ser capaces de incentivar el comercio. Por ejemplo, nuestra fábrica de Natá y la fábrica de Los Santos, nosotros exportamos hoy en día, exportamos a Costa Rica, exportamos derivados de tomate a varios de los países centroamericanos. Entonces, no es que Panamá no tenga capacidad de exportación, la tiene. Nosotros tenemos, por ejemplo, un centro de producción y reempaque de leche en polvo en Natá, donde hoy en día exportamos a varios países de Centroamérica, exportamos inclusive a Perú y a Bolivia leche en polvo. Entonces, siempre la concepción de que Panamá por su costo no puede exportar no es verdad. El coronavirus lo que ha traído es tremendamente complejidad en la exportación, y donde vamos a empezar a tener problemas, y ya los estamos viviendo, es en el sourcing de materias primas. Hay mucha materia prima que no solo es la parte que viene del campo, sino los complementos que se necesitan para la producción, que vienen de otros países y que ya han empezado a sufrir desabastecimientos. Esos desabastecimientos surgen de dos ámbitos. Uno, de contaminación en las fábricas, y el otro de las fallas en el sistema de transporte. Por ejemplo, varias materias primas que tienen origen en China, para, por ejemplo, todos los productos culinarios que hacemos en Panamá y en Guatemala, que es donde concentramos productos de la marca Maggi, empezó a pasar al inicio que ese sourcing desde China no existía y no llegaba. Después empezamos a tener problemas que todavía persisten, de contenedores que se quedan retenidos porque China es el mayor, el país que más mueve contenedores, pero cuando empezó la pandemia los contenedores se quedaron en China. Entonces hubo escasez de contenedores en el mundo para mover mercancía. Entonces, eso es lo que está pasando. Nosotros ya tenemos varios retrasos de productores de empaques, tenemos varios retrasos de productores de materias primas, de estabilizantes que utilizamos en todos nuestros colorantes naturales que utilizamos en toda nuestra producción, y se origina ahí. La gente empieza a fallar, y cuando uno los llama, muchos dicen: tengo problemas que no puedo mover en el país, o lo siento mucho, tengo 20, 30 contaminados, me tocó cerrar la fábrica 2, 3 días, y ahí es cuando empiezan los problemas. Y ahora el que nosotros vemos que se va a acelerar en el país y en la región es todo el tema de transporte. Ayer se anunció, por ejemplo, el cierre de Nicaragua, gravísimo lo que puede ocasionar esto, el cierre de Nicaragua del transporte de carga. Nosotros, para tu información, de las fábricas de Nicaragua y de las fábricas de Honduras, traemos muchísimo producto, específicamente sopas, consomé, todos esos productos de origen y algo de derivados lácteos vienen de esas fábricas hacia Costa Rica y hacia Panamá, y viceversa. Nosotros exportamos de aquí por tierra hacia El Salvador, hacia Costa Rica, y pasamos inclusive hasta Guatemala. Leche evaporada la llevamos desde acá y a El Salvador, que tienen que pasar por Nicaragua. Entonces, en la medida en que Nicaragua se radicalice en obstruir el tránsito, vamos a sufrir muchísimo como país en esa capacidad de absorber toda la necesidad que tenemos de alimentos, porque Panamá, como bien sabemos, no es que sea un gran productor de alimentos, tiene un nivel de importación grandísimo. Entonces, esperemos que eso suceda, y bueno, la actitud de Costa Rica, pues, podríamos decir, después de un manejo efectivo de la pandemia, hay que entenderlo, que lo que sucede hoy en Nicaragua pues es mucho más complejo, y esa cuarentena, los transportistas que en su mayoría están llegando contaminados, pues obviamente ha forzado a Costa Rica a tomar ciertas decisiones que pues no voy a entrar en el ámbito político porque no me corresponde, y si esto legalmente debería acordarse entre los países, pero no importa cuál sea su origen, lo que tenemos que aceptar es que en la industria del transporte de carga va a sufrir muchísimo. Nosotros ya estamos, por ejemplo, buscando desde anoche alternativas para utilizar la vía marítima, pero
las cifras, no solo desde el punto de vista de sobrecosto, sino de tiempo. Traer mercancía desde Guatemala a Panamá vía marítima dura aproximadamente 3 semanas, mientras que nosotros en camión podemos aproximadamente entre 5 y 7 días hoy con toda esta complejidad traer carga. Sí, usted habló de un punto muy importante, que es que Panamá sí tiene capacidad de exportación. Exactamente en qué sectores ve esa capacidad de exportación y cómo hacer que esos pequeños productores que todavía no han podido subir la vara respecto a la calidad del producto que cosechan puedan formar parte de esta liga tan apetecible que es la liga de los exportadores. Sí, bueno, realmente para mí sería atrevido hablar de otros sectores que no conozco, porque pues esa es la realidad, pero yo sí creo que Panamá es un sector, Panamá es un país tremendamente privilegiado desde el punto de vista climatológico, ¿no? Es un país que, bueno, de por sí ya tiene 7, 8 meses de lluvia, que son tremendamente importantes. Al estar en esta zona tropical, pues yo creo que el potencial de exportación de frutas, por ejemplo, tropicales, sería mucho mayor hoy en día de lo que es, pero adolece de tecnificación, adolece de maquinaria correcta, adolece de infraestructura. Por ejemplo, un mercado como Japón, que hoy en día absorbe frutas y verduras de una calidad impresionante, es tremendamente exigente en todo el tema de contaminación, de todo un tema de que no lleven plagas, de que no puede haber una sola mosca en una caja, de que las instalaciones sean totalmente asépticas. Y en eso yo creo que hay países que nos han ganado la delantera hoy en día, ¿no? Hay muchísimos países que nos han llevado, nos han ganado. Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos trabajar como país en capacitación, en tener mayor infraestructura y que los incentivos del gobierno estén más dirigidos a eso y no a subvencionar las ineficiencias que a veces no suceden, ¿no? Que hay mucho incentivo para tratar de compensar precio, porque el precio es muy alto, entonces viene este incentivo hacia los productores. Yo creo que más que un incentivo hacia el productor, deberíamos tener un incentivo a desarrollar pequeñas industrias, a los entrepreneurs que quieren desarrollar ese tipo de actividades de exportación de valor agregado y de calidad, ¿no? Si va a hacer falta, como usted bien lo menciona, si van a hacer falta la materia prima que se necesita para los empaques, por ejemplo, de algunos productos, qué va a pasar en el campo si siguen las restricciones en materia de transporte terrestre en todo Centroamérica, qué va a pasar con la producción de natada, qué va a pasar con el abastecimiento de estos productos finalmente en las manos de los consumidores. Sí, mira, yo no quiero, yo creo que no hay que ser tan negativos. Yo creo que lo peor está, ya estamos pasando por lo peor. El sentimiento nuestro es que, y lo que hemos vivido es por lo menos nuestra experiencia de nuestras fábricas en Centroamérica, de las que puedo hablar yo y de las que puedo hablar de Nestlé, también me atrevería a incluirlas. No vamos a decir, nosotros somos una compañía tremendamente disciplinada, el origen suizo es así, somos cuadriculados, pero obviamente esto nos ha sobrepasado, ¿no? Haciéndote un resumen general, las fábricas nuestras de Centroamérica, nosotros operamos con 2 fábricas en Guatemala, una fábrica en Nicaragua, 2 fábricas en Panamá. Esas fábricas concentran más o menos 1.800 empleados. Hasta el día de hoy no hemos tenido un solo contaminado en las fábricas. Eso es por una disciplina y un acercamiento a todos nuestros empleados y con un continuo eh, reconocimiento por su labor, pero también creándoles esa conciencia que esa disciplina que tenemos en las fábricas de higiene, de comportamiento, las trasladen a sus casas. Entonces invitamos a la gente a que cuando terminan sus jornadas laborales, nosotros hoy en día estamos recogiendo a la gente en los barrios en nuestro propio transporte para que no tomen transporte público. Estamos teniendo todas las labores de educación, obviamente ni hablemos de todo lo que es limpieza hacia el interior de la fábrica, pero toda esa disciplina de lavado de manos y todo que no, pues no lo voy a repetir porque creo que lo has oído 100.000 veces, pero lo importante
es trabajar con la gente en que esa disciplina se traslade también a los barrios, se traslade a su casa y que ellos se conviertan en un ejemplo de transmitir a la gente que eso es lo que se necesita. Mira, ha sido tal el compromiso que nosotros, el nivel de ausentismo en las fábricas de Centroamérica de Nestlé es el nivel más bajo que hemos tenido en los últimos 3 años, porque la gente se ha sentido agradecida de tener empleo, se ha sentido, yo creo que estas cosas cuando pasan este tipo de crisis uno valora lo que tiene, ¿no? Y entonces nosotros creo que hemos sido hasta ahora, hemos logrado mantener todas las plazas de trabajo, tenemos algunos negocios complicados, pero otros que van muy bien, todo el negocio de lo que llamamos la división de professionals, que es la división que vende productos para restaurantes, para casinos industriales, ese negocio está decreciendo al 70%. Ese negocio yo creo que va a ser uno de los más afectados, ¿no? Entonces, para terminar con eso, yo creo que a nivel de productividad de las fábricas y todo eso, es importante que la gente entienda que la detección temprana es muy importante. Nosotros estamos haciendo test de temperatura, estamos haciendo test de olor, que es importantísimo. Los test de olor inclusive lo generamos en Centroamérica y lo generamos como primera instancia en Nicaragua, porque en Nicaragua, como bien se sabe, pues no hay hoy en día la capacidad del gobierno para hacer la cantidad de test que se necesitan, no están disponibles. Entonces hacemos los test de olor, que es con vinagre y con otras sustancias de olor y agua, y con Q-tips se le hacen a la gente todos los días, se le hace oler y que diga qué es lo que está oliendo. Es aleatorio, se le pone agua o se le pone vinagre. Entonces son cosas súper sencillas de implementar, pero que ayuda. Hoy en día se sabe que el 50% de la gente que tiene síntomas o que no lo siente, no huele bien. Entonces con eso hemos detectado. Yo creo que ya vamos de salida y que en cuestión de 3 meses vamos a tener una nueva realidad de producción, una nueva realidad de comercio. Yo creo que esto lo que está transformando es cómo el consumidor va a terminar comprando, cómo va a terminar consumiendo. Y si vamos a los sectores más afectados, me atrevo a mencionarlo porque es un negocio en el cual nosotros estamos involucrados, que es todo el abastecimiento de restaurantes. Ahí yo sí creo que va a haber una transformación sustancial. Los estudios que hemos hecho a nivel mundial, el 70% de los restaurantes van a abrir, 30% no van a abrir más. Y para Centroamérica yo me atrevería a decir que el 50% de los restaurantes van a cerrar indefinidamente. Entonces, eso va a transformar el sector en un sector de consumo, de más consumo en el hogar. Lo que hemos visto hoy en día es que la gente está cocinando más. La gente que nunca tocó un sartén en su vida, hoy en día le ha encontrado el placer hacerlo, porque en esta cuarentena, dime qué otra actividad, aparte de los juegos de mesa, en la entretención de la televisión, existe, aparte de cocinar. Nosotros el nivel de visitantes en nuestras plataformas de recetas Nestlé ha incrementado casi en un 1000%. La gente está buscando ingredientes. La leche condensada se agotó en Panamá. O sea, la cantidad de postres que la gente está haciendo en casa son impresionantes. No hemos podido todavía hacer el catch-up de producción. Entonces, sí hay una transformación del consumidor hacia la digitalización. Ten en cuenta que el uso, por ejemplo, de las plataformas digitales de compra hoy en día también se transformó. ¿Cuántos gente adulto mayor que en su vida había entrado a una plataforma bancaria hoy en día lo hace? ¿Por qué? Porque no tiene oportunidad de ir al banco. Estamos viendo las pensiones, las colas de los jubilados a cobrar las pensiones. Eso se transformó porque la gente tuvo que abrir una cuenta bancaria, le gustara o no, sacar una tarjeta y empezar vía web a pagar sus cuentas. Entonces, ahí es donde vemos una transformación del consumo y un mayor desarrollo de todo lo que es el e-commerce. Esos cambios en los hábitos de consumo también presentan retos para el sector agroindustrial. Un consumidor más informado y más exigente. Definitivamente. Yo creo que hoy la pandemia va a generar también una tendencia que es súper interesante y es el nacionalismo en consumo. Inclusive los gobiernos
inclusive el gobierno de Panamá ya ha empezado y el gobierno de Costa Rica a decir, en esta situación, ayuda a tu sector agroindustrial, ayuda a tus locales, compra nacional. Y el consumidor, me atrevería a decir que en ciertos segmentos socioeconómicos va a estar más dispuesto a comprar productos nacionales inclusive a un mayor precio, pues porque desde el punto de vista civismo eso es lo que corresponde. Entonces yo creo que eso va a suceder, vamos a tener una tendencia y eso es una labor de todos, ¿no? La inicia el gobierno, pero las compañías también la tenemos que generar. Nosotros ya estamos generando varias campañas importantes donde vamos vamos a darle visibilidad al productor nacional, ¿no? Vamos a hacer la cara de él visible hacia el consumidor a través de nuestros propagandas de televisión, donde van a ver ese rostro de qué es un cultivador de tomate, cuál es el rostro de una persona que ordeña en nuestro campo y qué tan agradecido está de poder participar en esa escala de producción, ¿no? Entonces, el nacionalismo se va a profundizar y ahí esos cambios de consumo que tú mencionas se van a generar más, deberían generarse mucho más compra de producto nacional. Además de una actitud que refleje civismo, también la compra de la producción local de alguna manera genera que esta producción sea mayor y a su vez garantiza la seguridad alimentaria por la que tanto hemos peleado. Sí, yo lo que creo que lo positivo que debería tener, si somos capaces de manejar ese sentido del nacionalismo en el consumo, es que debería haber mayor producción. Y en la medida en que haya más complejidad en las fronteras, más problemas de transporte, yo creo que eso tiene una parte negativa, pero tiene una parte también positiva, ¿no? En la cual debería incrementarse la demanda de productos nacionales y no es algo que se suceda de la noche a la mañana, pero si se trabaja bien, esto podría generar una oportunidad para que más personas entren a participar en en esta producción nacional, ¿no? Muchísimas gracias por ofrecernos una visión integral del sector agroindustrial, los retos en materias de eficiencia, obviamente el espacio que hay para las mejoras en las cadenas logísticas y la transformación del comercio. Nos quedamos con sus mensajes. Gracias.